¿Sabías que en menos de un minuto la ciudad de Armenia perdió el 60% de sus edificaciones? Fue el 25 de enero de 1999, donde un terremoto de 6.2 en la escala de Richter sacudió el corazón del eje cafetero, no solo cambiando la historia de esta zona, sino el cómo Colombia se preparaba para la prevención de desastres. Y lo más importante es que nadie se lo esperaba. No había alarmas sísmicas, la gran mayoría de edificaciones no cumplían normativas de seguridad y en cuestión de segundos la ciudad pasó del ruido cotidiano a un silencio absoluto después del desastre. Hoy vamos a analizar este suceso desde 3 puntos de vista: la emergencia que se vivió, las pérdidas humanas y materiales y el proceso de reconstrucción. Además, hablaremos de las causas geológicas y probabilísticas, porque entender el porqué también ayuda a prevenir. Era 1:19 de la tarde. El clima estaba cálido y casi todas las personas estaban en su vida cotidiana, algunos trabajando, volviendo de los colegios o simplemente en sus casas, cuando de repente la tierra empezó a vibrar con una fuerza que pocos lograron entender. Los primeros segundos fueron los más violentos. Las calles se partieron, las fachadas se vinieron abajo, los techos se cayeron sobre la gente, el polvo cubría toda la ciudad y el ruido de las estructuras colapsando se escuchaba a kilómetros. El epicentro se localizó a 17 kilómetros del suroeste de Armenia, con una profundidad de 17 kilómetros. A esa profundidad la energía se libera casi directamente hacia la superficie, con una intensidad de 9 en la escala de Mercalli, equivalente a destrucción violenta. El hospital San Juan de Dios, el principal del departamento, sufrió daños estructurales y tuvo que ser evacuado parcialmente. Las personas improvisaban camillas con puertas y sábanas para trasladar los heridos. En menos de 2 minutos la ciudad quedó sin energía, sin agua potable, sin vías de accesos y sin comunicación, lo que se conoce como un estado de emergencia, en donde todos estos factores contribuyen a que las personas que estaban heridas no podrían ser evacuadas. La ciudad quedó completamente incomunicada por varias horas, lo que retrasó la llegada de la ayuda y aumentó el número de víctimas. Ahora, ¿por qué fue exactamente que ocurrió este terremoto en esta zona en específico? El sistema se originó por el movimiento de la falla de Córdoba, una falla que forma parte del sistema de fallas de Romeral, una zona geológicamente activa que atraviesa casi todo el eje cafetero. Este sistema se debe a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, un proceso que lleva acumulando energía durante décadas hasta liberarla en forma de terremoto. O sea, sí era un evento inevitable, pero sí era posible estar mejor preparados. Totalmente. En Colombia existen más de 13 fallas sísmicas activas y la zona del eje cafetero es una de las más vulnerables. Esto debido a la combinación de factores como una zona montañosa, suelos inestables y una alta densidad poblacional. ¿Y qué dicen las probabilidades? Según el Servicio Geológico Colombiano, la probabilidad de que en los próximos 50 años ocurra un terremoto de magnitud igual o mayor a 6 en esa región es aproximadamente 35%, es decir, una posibilidad anual de 0,7%. Aunque parece baja, en geología esto es altísimo. De hecho, el terremoto de Armenia no fue el primero en esa zona. En 1968 y en 1961 también hubo movimientos fuertes, pero sin llegar al nivel de destrucción del que hubo en el 99. Lo que hizo tan devastador este evento fue la combinación entre magnitud, poca profundidad y vulnerabilidad estructural. Muchas viviendas estaban hechas en baerenque o ladrillos sin refuerzo, lo cual colapsa fácilmente ante vibraciones horizontales. En términos técnicos, el terremoto liberó una energía similar a 32 bombas atómicas como las liberadas en Hiroshima y Nagasaki. Eso concentrado en tan poco tiempo y tan cerca de la superficie explica la magnitud del desastre ocurrido en Armenia. Las cifras oficiales son estremecedoras. El terremoto dejó 1.185 muertos, más de 8.000 heridos y 250.000 personas damnificadas. Eso equivale a casi la mitad de la población del Quindío en 1999. En Armenia, el 60% de las viviendas colapsaron o quedaron inhabitables, básicamente. Barrios enteros como Santander, Génova, La Castellana y Salento quedaron destruidos. También se desplomaron 59 escuelas, 3 hospitales, 15 iglesias y gran parte del centro histórico. En términos económicos, se calcula que las pérdidas superan los 1.600 millones de dólares, pero más allá del dinero, la tragedia dejó una crisis social profunda, pérdida de empleos, desabastecimiento, desplazamiento interno y daños psicológicos severos. Los cafetales también sufrieron. Muchos campesinos perdieron toda su producción y quedaron sin sustento durante meses. El comercio se paralizó por completo.
y las réplicas de los días siguientes sumaron alrededor de 200, incluso una llegando a 5.4 en la escala de Richter, haciendo que la gente no quisiera volver a sus casas y no pudiera dormir con tranquilidad. Fue un panorama de miedo, incertidumbre y de dolor, pero también de solidaridad. La comunidad se organizó y eso fue clave para los rescates. Ante el colapso total, el gobierno colombiano declaró estado de emergencia total en el país. La Cruz Roja, la Defensa Civil, el Ejército Nacional y los bomberos de varias ciudades fueron enviados de inmediato, aunque muchos tardaron horas en llegar porque las carreteras estaban bloqueadas. Durante los primeros 3 días, más de 1000 personas fueron rescatadas. La solidaridad fue impresionante. Voluntarios llegaban desde otras regiones y países como Venezuela, Estados Unidos, España y Japón. Enviaron ayuda humanitaria. La situación sanitaria era crítica, no había agua potable, medicamentos y los hospitales eran improvisados en carpas o instituciones y colegios. A raíz de esto, se empezaron a diseñar nuevos protocolos de atención a desastres, incluyendo simulacros y planes de respuesta rápida. Fue el inicio de lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Una vez superada la fase crítica, vino el reto más grande: reconstruir el eje cafetero. Dado esta emergencia, el gobierno creó FORE, Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, donde con la ayuda internacional del Banco Mundial, la ONU y PNUD se lograron recoger más de 1.600 millones para la reconstrucción de viviendas, colegios y las vías de esta zona. Se construyeron más de 50.000 casas nuevas con estándares sismorresistentes, se reforzaron edificios públicos y se reubicaron comunidades en zonas seguras. Además, este evento impulsó la adopción de las normas sismorresistentes NSR 98, que luego evolucionarán a la NSR 10, las cuales hoy son obligatorias para la construcción en el país. También se promovieron campañas educativas, simulacros en los colegios y capacitación ciudadana sobre qué hacer durante estos sismos. Esto fue una verdadera transformación cultural. Hoy, más de 25 años después, Armenia es una ciudad renovada, símbolo de resiliencia. Pero las cicatrices de aquel enero siguen vivas en la memoria colectiva. Desde el punto de vista científico, el terremoto de 1999 demostró que la probabilidad no es solo un número, es una advertencia. La ciencia puede predecir riesgos, pero la sociedad debe actuar sobre ellos. Y desde el humano nos enseñó que los desastres no solo destruyen estructuras, sino que también construyen vínculos. Y nos enseñó que reconstruir no solo volver a construir, sino también volver a crecer. El terremoto de Armenia fue una tragedia, sí, pero también un punto de partida para una Colombia más consciente, más preparada y más solidaria. Hoy, más de 2 décadas después, el eje cafetero es una de las zonas de Colombia que se encuentra más preparada para estas problemáticas sísmicas. Hoy en día, Armenia cuenta con un sistema de monitoreo 24/7, manejado por el Sistema Geológico Colombiano, en donde detecta cualquier movimiento mayor a 2,5. Y aunque todavía hay fallas activas, como la falla Armenia, la falla La Vieja y la falla Silvia Pijao, la ciudad ha aprendido a vivir con ese riesgo. De hecho, los estudios recientes estiman que la energía acumulada en esa zona ha disminuido, por lo que un evento como el del 1999 tiene baja probabilidad de repetirse a corto plazo. Pero eso no significa que estemos libres de peligro. En los últimos años se han sentido sismos leves en Calarcá, Montenegro y Pereira, que sirven como recordatorio de que el movimiento tectónico sigue activo. Por ejemplo, en 2023 se registró un sismo de magnitud 4.3 en cerca de Circasia, que aunque no causó daños, activó las alarmas preventivas y los protocolos de evacuación. Además, ciudades aledañas como Manizales, Pereira y Tuluá también fueron afectadas por este sismo en 1999. En Pereira colapsaron varios edificios antiguos y en Manizales se reportaron grietas en estructuras y cortes de energía durante más de 12 horas. Por eso, hoy, todas las capitales del eje cafetero implementan simulacros anuales, inspecciones estructurales y programas escolares sobre gestión del riesgo. Incluso universidades de la región, como la Universidad del Quindío y la Universidad Tecnológica de Pereira, lideran investigaciones sobre resiliencia urbana y comportamiento sísmico de suelos andinos. En términos de urbanismo, Armenia cambió su identidad. Los nuevos barrios están planificados con zonificación del riesgo, amplias vías de evacuaciones y edificaciones con sistemas de disipación de energía sísmica. El Parque de la Vida, el Centro Cultural Metropolitano y las nuevas viviendas del sur son ejemplo de esa reconstrucción responsable.
Esta no solo fue una transformación física, sino que también fue una transformación cultural. La memoria de un terremoto de Armenia quedó concentrada en espacios como el Museo del Terremoto de Armenia, donde se recopilan fotografías, testimonios y objetos rescatados de entre los escombros de esta época. Ese museo, junto con los monumentos en la Plaza de Bolívar y el Parque Sucre, son un recordatorio de que la prevención es la mejor herramienta ante un fenómeno natural. En conclusión, Armenia no solo se levantó, se fortaleció, pasó de ser una ciudad devastada a un modelo de resiliencia urbana y gestión del riesgo. Y aunque la probabilidad de que un gran terremoto siempre existirá, porque vivimos sobre un país sísmicamente activo, hoy el eje cafetero está más preparado que nunca para enfrentarlo. La Tierra puede volver a temblar. Pero si aprendimos algo del 99, Es que esta vez estamos listos.